Esto no es turismo de vitrina, es turismo con sentido y contradicciones. Hola amigos, ¿cómo están? Y bueno, ya estamos en otro episodio más de Conexión Turismo. La verdad es que pues los ánimos no están en el mejor ambiente, diría yo, porque bueno, no vamos a hablar de los temas precisamente, pero sí vamos a hablar de cómo impactan al turismo y cómo el turismo es inestable. Es algo que ya hemos platicado en diferentes episodios, la inestabilidad del turismo, y bueno, se demuestra una vez más con estos acontecimientos que además pareciera que se han ido encadenando en todos sentidos. Primero, lo que tuvimos hace pues prácticamente ya una semana y media, casi 2 semanas, con el tema del crimen organizado en México y este operativo donde se dio la captura de uno de los principales capos del narcotráfico a nivel mundial. Y ahora, bueno, con lo que nos despertamos el sábado por la mañana, con los ataques de Estados Unidos e Israel de manera conjunta a Irán y la respuesta de Irán sobre el mismo tema. Y bueno, ¿qué pasa? Que pues de entrada hubo un ataques con drones sobre Dubái y en ese momento Dubái está paralizado, hay gente que no ha podido salir. De hecho, tengo yo un amigo cercano que su hermano está ahí atorado. Él iba nada más de escala vía Tailandia, venía de Tailandia, hacía escala en Dubái para ya regresar a Europa, a Portugal específicamente, y bueno, se quedó atorado, sigue atorado, y bueno, entonces se demuestra cómo el turismo es un caos. El mismo caso en Jalisco que se dio los primeros días, todas estas noticias y esta inquietud de si se suspendía a Jalisco como sede del Mundial, etcétera, etcétera. Pero de la misma manera vemos cómo se reactiva rápidamente el turismo. O sea, esa misma inestabilidad le da esa capacidad de adaptación y resiliencia. Pero bueno, un tema complicado, ¿no, Pau? Totalmente. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Conexión Turismo, este espacio donde siempre analizamos un poco de de todos los acontecimientos en tiempo real, de las situaciones también. Y obviamente teníamos que hablar un poco no, como dice Tony, no desde la perspectiva de la guerra como tal, sino de los acontecimientos que están impactando al mundo del turismo y cómo viajamos, cómo invertimos y cómo terminamos viviendo pues el turismo en sí. Y hoy vamos a hablar de esta realidad tan compleja que pocas veces también se discute también con esa profundidad, la inestabilidad del turismo que tanto menciona Tony y que bueno, nos ha hecho reflexionar muchas veces dentro de estos capítulos de podcast frente al tema. En estos eventos recientes, evidentemente como los ataques en estos sistemas y obviamente a raíz del ataque pues, de Dubái y lo que pasó recientemente en México y en otras regiones de Latinoamérica, nos recuerdan siempre algo y es algo que, bueno, termina siendo un fundamental y es el turismo es una de las historias o de los sectores más sensibles del mundo. Hablábamos de que el turismo se mueve, por supuesto, mucho por sentimientos, por los acontecimientos, por la misma historia, por la misma sociedad y por el mismo comportamiento humano. Y precisamente el turismo tampoco se puede detener solo cuando está esa crisis real, sino también cuando aparece pues el miedo o también la incertidumbre o todo el tema de la pandemia fue algo que también nos hizo reflexionar de cómo el turismo terminaba siendo pues ese sector tan inestable. Y basta con un solo evento para que miles de viajeros terminen cambiando pues esos planes o terminen cancelando esas reservas o descarten también eh, pues un país completo. Te comento, Tony, que justamente la semana pasada estamos en la vitrina turística de Anato y bueno, para nadie es un secreto que nosotros hacemos representaciones de turísticas de ciertos estados y justo tuvimos una presentación de destinos súper interesante
con un estado en particular, donde habían muchos empresarios de otros lugares de Colombia y le preguntaban a el secretario de Turismo precisamente que cómo iba a afectar todo el tema de lo que está pasando en México en relación al tema del mundial y a las nuevas llegadas y a los temas migratorios. Complejo responder esa pregunta, pero también es a lo que nos enfrentamos pues en el sector. Entonces, en este episodio, pues bueno, bienvenidos, vamos a analizar por qué el turismo reacciona tan rápido ante estos escenarios o por qué es tan sensible pues a estos escenarios y cómo afectan a la imagen también de los destinos. Sí, la verdad es que escuchándote me empieza a girar la cabeza y se me empiezan a así a alborotar, ¿no? Y a conjuntar las ideas. Voy a tratar de ordenarlas un poco, porque yo empezaría diciendo, ¿qué es el turismo?, ¿no? Y el turismo me parece que es esta actividad que realizamos nosotros los seres humanos y que tiene que ser bonita, tiene que salir bien. O sea, viajo por pasarla bien, por estar bien con la gente que me acompaña o solo, dependiendo de cómo viaje, pasarla bien, aprender, disfrutar, etcétera. O sea, es un satisfactor en esencia el turismo para las personas. Si no cumple esa función, y no me voy a meter en temas de analizar más el concepto de ocio y tiempo libre y demás, no. Ya, queremos buscar pasarla bien cuando salimos de viaje. Y todo lo que pueda afectar ese salir bien o esa felicidad eh, juega en contra del turismo, y eso es lo que lo vuelve tan inestable, porque entonces cambio de destino. Pero ¿cómo se empieza a generar este proceso ya analizándolo desde el lado de los profesionales? ¿Cómo se empieza a gestar todo este reacomodo que curiosamente muy pocos saben cómo queda? Y voy a ir a un ejemplo muy sencillo. Se ha venido dando durante los últimos meses una marcada negación a viajar a Estados Unidos por cuestiones de placer por parte particularmente de los canadienses. Los canadienses dicen, el señor que está ahorita de presidente nos trata mal, pues ahora no vamos, ¿no? Ujú. Nos está atacando con aranceles, nos ataca con temas de migración, etcétera, pues no Sí. vamos. Entonces, el destino natural para esos viajeros canadienses, pues es México. Pero resulta que hoy México tiene una serie de alertas en varios destinos que han ido descendiendo, hay que reconocerlos, las han ido quitando, pero hay alertas de seguridad. Entonces los canadienses dicen, Estados Unidos no porque me caen mal, México no porque ya me avisaron que está inseguro. Pues entonces, ¿a dónde voy? Y entonces ahí es donde aparece y lo hablamos ya también en otros capítulos, un destino como República Dominicana, que ha apostado a decir, aquí todo está bien, aquí todo está cool, tenemos playas similares a las que tiene el Caribe mexicano, vengan para acá porque aquí la vamos a pasar muy bien. Ok, está bien. El tema está en que el volumen de visitantes que llega a un Riviera Maya, por más que quiera República Dominicana, no caben. O sea, no pueden cambiarse todos los que iban a Riviera Maya e irse a República Dominicana porque no caben. No pueden irse a la parte de Centroamérica porque no caben. O sea, son tantos los millones de visitantes que llegan a México que la redistribución de esos para que no vayan todos a México y elijan otro destino se ve complicada porque no caben. Simple y sencillamente no caben. Y no hay instalaciones, no hay capacidad de vuelos, etcétera, etcétera. Porque es todo eso el turismo. Entonces, cuando vemos esta telaraña de enredos que implica el mover los diferentes flujos de turistas a través de los destinos, nos damos cuenta de la importancia que puede llegar al turismo. Sin embargo, no es prioridad nacional. ¿Y por qué no es prioridad nacional? Porque tú imagínate ser la persona que toma las decisiones de un país cuando de repente tienes movimientos incendiarios, ¿no? De muestra del crimen organizado por todo tu país, o tienes que resolver ataques que eres un afectado por terceras partes, o sea, como Dubái.
dices, Dubái no entró a bombardear Irán directamente, pero ahora ya está ahí metido. Y todo porque hay una base militar de Estados Unidos Sí, en sí. Dubái y por otros temas. Entonces, ¿qué haces como dirigente de un Dubái o dirigente de un México con estas muestras incendiarias? Pues voy a tratar de resolver. Oiga, Paola, señora funcionaria, presidenta, pero el turismo, no me esté molestando con el turismo. Necesito resolver este gran problema. Ya después me preocupo del turismo. Y eso es lo que pasa. Y también es entendible. Entonces, ahí es donde el turismo se vuelve como que la última prioridad en esos momentos de la gente. Sin embargo, cuando se resuelve el tema, saca uno el fuete o el látigo y que el turismo reactive rápidamente. Entonces, ¿qué somos? Somos ese ente malentendido, mal comprendido, subestimado. ¿Tú qué pensarías, Pau? Total. Bueno, ahí tienes varias ideas y me hiciste acordar cuando antes de empezar el podcast hablábamos de que atacar a Dubái era, pues yo mencionaba que era como atacar a Madrid, pero creo que tu símil fue mucho más exacto, que fue como atacar a Las Vegas, porque es una ciudad, un destino, que en últimas está creado plenamente pues para el turismo, está modificado de esa manera. Y es, y tienes mucha razón en mencionar de que el turismo pues es la industria de la felicidad, o como dice una amiga tuya, hapitality. Ajá, sí, 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 es de todo correcto. el tema. Sí, Esa de todo el tema. hospitalidad feliz, ¿no? Que, que, Exacto. que, que tenemos con la Sí, gente. y ahora con lo último que mencionas es como que estamos siendo realmente un poco hipócritas en la forma en la que estamos planeando o construyendo también el turismo, porque como dices, es el que más ataca, pero el salvador al mismo tiempo, como una daga pues de doble filo. Y creo que el reto pues del turismo no está en negar pues esa crisis en última, sino entender cómo el turismo también puede terminar adaptándose y recuperándose a pesar de todo eso. Creo que en últimas terminan convirtiéndose en la industria no de la felicidad, sino de la resiliencia, porque es la que termina generando ciertos escenarios o navegando ciertos escenarios inquietos o inciertos que terminan generando mucho más motor económico, me refiero, a diferencia pues de otros sectores. Es que, no sé, ahora me hiciste enamorarme más del turismo con esto que dices, o admirarlo muchísimo más. Pues mira, ahora te lo voy a complicar un poquito más, porque estos claroscuros que tiene el turismo, porque si lo vemos así, son claroscuros, dan felicidad a los visitantes, pero después entra en un proceso de crisis que afecta a los locales, porque no llega gente, entran en crisis en muchos sentidos, particularmente económica, y después son la actividad que eh, o es la actividad que empieza a reactivar otra vez el proceso. Pero en todo ese campo de acción, al final, ¿qué tanto ayuda o afecta el turismo a los territorios? Y voy a poner un caso muy particular que además tú conoces perfectamente bien y mucha gente que nos conoce lo conoce muy bien porque además hablamos mucho de él. Porque es la famosa Comuna 13 en Medellín, y este Grafitour, que fue así empezó, este recorrido turístico a través de este barrio que había sido catalogado como el barrio más peligroso del mundo en algún momento, cuando era la época del narco en Colombia, bueno, del narco fuerte, no quiere decir que ya no hay narco allá, pero era la época más beligerante que existía en ese momento en Colombia y
la Comuna 13, este barrio o esta favela para nuestros amigos que lo puedan identificar, o un barrio bravo en México, como le llamaríamos, era el más peligroso. ¿Y cómo se transformó en el recorrido también más asistido y más solicitado de Medellín? En este proceso de transformación que ha llevado ya varios años, donde ha posicionado a Medellín ya como un destino turístico consolidado. Pero, ¿a qué voy con esto? Finalmente el turismo llegó, aprovechó, articuló todos estos atractivos culturales urbanos que tenía la Comuna 13, que son los murales, que eran expresiones artísticas de los muchachos, y convirtió un proceso de graffiti que normalmente lo vemos como algo malo de bandas, de clanes en los barrios bajos de nuestros países, lo vemos como una muestra de rebelión más que otra cosa. Aquí lo convirtieron en una muestra de cultura urbana y se convirtió en el recorrido más importante. Entonces, te fijas cómo rescata el turismo este barrio, le empieza a dar una cara diferente, una figura diferente, empieza a haber flujos, empieza a haber derrama económica y todo va muy bien. Se convierte en la estrella de Medellín a nivel turístico. Hay que ir a Medellín y si vas a Medellín tienes que ir a la Comuna 13 al recorrido de grafitis. Ok, hasta ahí vamos bien. Hoy, ¿cómo está la Comuna 13 y cómo está Grafitour? O todos estos recorridos turísticos. Son un desastre. Son un desastre. Las últimas personas que han sido varias, que obviamente como referencia van a este recorrido, las últimas con las que yo he podido hablar, que han sido varias, me han dicho, está fatal, ya no vale la pena. Está fatal, está horrible, está desordenado, está desorganizado, ya no tiene la esencia, ya no tiene nada de eso. Y entonces ahí entra otra vez la parte oscura del turismo. Realmente con el turismo es una fábrica de felicidad artificial, que al final explota. Yo siempre digo, hay que aprovechar los atractivos, pero hay mucha gente que se dedica a esta actividad que no aprovecha los atractivos, sino que explota los atractivos y recursos de los destinos. Y cambiamos y nos vamos a otra cosa y dejamos ahí destinos o sitios como la Comuna 13, pues ya lo explotamos, ya le sacamos provecho y ya me voy. ¿Por qué? Pues porque cambiaron los flujos. Uy, me hiciste, Ah, me va a decir Pau, me hiciste desenamorarme de ti. otra vez sí, pero también, sí, pero pensé era como en la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, porque aquí hay un tema que dices, listo, yo creo que mucho del éxito, obviamente por el tema del desarrollo de producto turístico, de todo el trabajo comunitario, territorial, hay como un gran peso de responsabilidad en lo que se creó en ese momento, pero los medios, y perdón la palabra que vaya a decir, también lo terminaron prostituyendo. Y esa fama, obviamente la fama no es para todo el mundo. Yo no soy famosa, pero creo que no es para todo el mundo. Sí, claro. Y es la fama termina corrompiendo a la gente, sí, volviéndola corrupta. Sin duda, Y y en varios sentidos, ¿no? sí, y ahí iba a mencionar, porque también mientras hablábamos pensaba como, y tú lo vas a saber perfectamente lo que estoy diciendo, como mexicano y yo como colombiana. Tanto que dicen los medios de los lugares en los que estamos y cuánto de esa realidad realmente vivimos. Te lo pregunté hace unas semanas como, ¿qué está pasando en México? ¿Están bien? Y los medios obviamente masifican como esa violencia localizada que de alguna forma, pues sí, obviamente afecta, no estoy minimizando los impactos, pero también masifican y todo el mundo termina como golpeado por unos efectos adversos que dan los medios de comunicación. Entonces mi reflexión llegó hasta allá y yo pues como colombiana y todos los oyentes colombianos me van a obviamente a dar la razón seguro y es
¿Cuántas veces nos han preguntado a nosotros si Colombia está seguro, se puede vivir, si no somos como creen que vivimos en otros lugares? Pues yo he hablado con europeos que creen que aquí vivimos pues de una forma arcaica, por decirlo de alguna forma. Claro. Entonces, Al final es... es eso. O sea, volvemos a los claroscuros. Volvemos a Ujú, los claroscuros. Por supuesto que tanto en Colombia como en México, parte de las primeras preguntas del que no está enterado, no voy a hablar de ignorancia, bueno, no es un tema de ignorancia, es un tema de falta de información veraz, por llamarle de alguna manera. ujú. Lo primero que preguntan ¿es seguro, viajar a México? ¿Es seguro viajar a Colombia? Yo diría, bueno, pues, ¿es seguro viajar a Francia o es seguro viajar a Australia? La verdad es que la respuesta sería depende. Depende. ¿Y por qué digo esto? Porque un poco a colación a lo que estás diciendo, primero, los acontecimientos que estamos hablando de la transformación de Medellín y todo este trabajo que se hizo en contra del narcotráfico y demás en Colombia, estamos hablando de principios de los noventas. O sea, estamos hablando de hace 30 años, un poco más, menos, en fin, ¿no? Y todavía siguen preguntando, ¿es seguro viajar a Medellín? Sí. Y lo que más me sorprende es, ¿y puedo hacer el tour de Pablo Escobar? Que Ay, eso Dios. a mí me revuelve, todas mis entrañas, que primero, que haya gente que quiera hacerlo, por un lado, y segundo, que haya Ujú. gente que lo venda, que lo siga vendiendo. Cuando si supieran la realidad, de entrada, lo que era la casa de este señor ya ni existe, es una fachada Sí. totalmente diferente, o sea, no van a ver nada de la realidad. No, nada. Entonces, eso me parece absurdo porque seguimos aprovechando, seguimos queriendo explotar hasta el máximo el absurdo. Y entonces ahí va. Pero iba yo un poco a preguntar, oye, Pau, ¿tú crees que es seguro que viajes este fin de semana a Australia? ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, seguramente, pues sí, Australia, tranquilo. Seguramente Pues sí. no, pues no. ¿Por qué? ¿Y por qué voy a esto? Porque precisamente se acaba de anunciar que probablemente se cancele el Gran Premio de Fórmula Uno, que es este fin de semana. ¿Por qué? Porque no pueden volar los equipos por los bloqueos aéreos que Ah, hay, sí, claro. entonces no pueden llegar. Entonces, ¿es seguro volar a Australia? Depende. Si vuelas desde Latinoamérica, pues probablemente no tengas ningún tema. Pero si vuelas vía cualquier escala en la zona de Medio Oriente, que es la natural para el continente europeo, pues entonces es peligroso. O inclusive puede que no lo puedas hacer. Dices, Sí. wow. Entonces, Australia, que dices, no tiene nada que ver con estos conflictos, con ninguno de los dos que estamos hablando, pero también se ve afectado. Entonces, todo esto te demuestra la fragilidad, lo complicado que es el turismo, porque está en todo, insisto, el turismo es transversal. Le atañe a todo, es como la humedad del turismo, o sea, se mete por todos lados, pero hay que entenderlo así, hay que entenderlo. Hay que entender que a veces es para bien y a veces no tanto. Entonces, ya, ahí me quedo con muchas más preguntas que respuestas. Me encantaría o nos encantaría que la gente que nos escucha y nos ve, pues nos pongan ahí esas preguntas duras, esas preguntas difíciles para ampliar este debate. ¿El turismo es inestable? Sí. Y esa es inestabilidad que tanto depende de los profesionales del turismo, del turista y de los gobiernos en turno. Ahí te dejo los tres para que los analices, Pau. ¿Por Imagínate. cuál empiezas? Uy, de, uy, es complejo porque acabas de tocar algo que creo que la mayoría de gente no se prepara para eso. Y esa preparación creo que obedece mucho por la sobrevivencia.
O sea, la falta de preparación obedece mucho a la sobrevivencia y también eh, preciso porque creo que lo obviamos. O sea, y voy a mencionar de qué me refiero y es el manejo de crisis. Tú has dado cursos de manejo de crisis, sí, Ujú. en México. Pero, por ejemplo, me atrevo a decir que en Colombia es muy complejo que una Secretaría de Turismo, un gobierno, una autoridad, y me gustaría también que en los comentarios nos comenten qué opinan ustedes de eso, si hay que prepararse, obviamente, pues para el manejo de crisis, pero lastimosamente toca hacerlo. O sea, en nuestros contextos, no solo porque somos latinoamericanos, sino en general, por lo mismo que menciona, lo mismo que menciona Tony. Australia, pues, qué le tocaba de todo este tema? Sí. Ujú. O me hiciste acordar también hace unos días que estaba hablando con unos familiares que van para Corea y para Japón y hacen escala en Abu Dhabi. Ya no van a poder. No van a poder. Sí, es el mismo caso. Entonces, ¿qué tiene que ver o qué no tiene que ver? En un mundo geolocalizado, sí, global y global, Globalizados. globalizado, obviamente todo tiene que ver conmigo, todo tiene que ver. Eh, y bueno, nada más veamos los problemas migratorios, los problemas de guerra son apenas una de las cosas que Sí, claro, podríamos no estar. hay impactos mucho más graves en todo el mundo, como puede ser un virus. O sea, la pandemia es mucho más impactante a nivel mundial que estos ataques o el de tener un capo o este tipo de cosas. Entonces, ahí yo me quedo sobre todo con la parte de los profesionales, como bien dices tú, en muchos de los casos es un tema de sobrevivencia, de sobrevivir ante los acontecimientos, como pasó en el caso de Riviera Maya durante la pandemia, que mucha gente murió porque tenía que salir a llevar comida a casa. Y no se cerraron fronteras en México y vamos, no entraremos en esa polémica de si estuvo bien, estuvo mal. La realidad es que el turismo y los flujos turísticos se mantuvieron porque la gente tenía necesidad de mantener abierto su espacio y la gente que buscaba salir de sus países encontraba en la Riviera Maya y en México particularmente un refugio para aislarse alrededor de todo esto. Eh, pero ¿qué pasa con los gobiernos? Con los gobiernos, lo sabemos, muchas veces es más político el cargo que especialista o especializado. Hay muy pocos profesionales del turismo en los altos cargos responsables de la política turística a Sí. nivel gobierno. Entonces, finalmente para muchos de esos es un trampolín, es un puesto de paso y que el Sí. turismo, dicen, mientras todo sea rosa, está muy bien, mientras todo sea bonito y felicidad, todo está perfecto, pero no hay una planeación, no hay un Ujú. establecimiento estadístico, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos en la semana de ITV en Berlín, estamos en la semana de ITV en Berlín y están discutiendo, por un lado, la sustentabilidad. ¿Tú crees que hoy la sustentabilidad turística le interesa al líder político de Dubái? No me estés molestando ahorita con eso. Tengo que resolver que tengo atorados, parados turistas aquí, que mis Sí. flujos se fueron al suelo, que no voy a tener turistas durante un buen rato porque se cancelaron. ¿Tú crees que voy a estar pensando en la sustentabilidad turística? Come on. Nada. Ya, nada, cero, ¿no? Entonces, esas son las cosas que a mí me llaman la atención en este sentido. Y por último, los locales, como decía yo, los locales, ¿qué buscan? Los locales no van a llegar turistas ahorita, ¿cómo demonios resolvemos el tema para, una vez más, sobrevivir? Porque una cosa son los profesionales del turismo que buscan hacer negocio y sobrevivir, que en muchos de los casos pueden moverse de destino. Hablemos de Ujú. operadores turísticos. Bueno, ya no vendo Grafitour en la 13 de Medellín, ahora vendo Guatapé.
Sí, Sí, Guatapé, para los que no conocen esa zona, pues es una zona cercana a Medellín, muy bonita, donde hay lagos, etcétera. Hay un peñón, que es un monolito enorme, muy bonito. En fin, es parte de los atractivos. O los campos de flores de los silleteros. O sea, tengo sí, opciones para moverme. El que vive en la 13 no tiene opciones. De repente se para el flujo. Esta señora que es famosa, que vende las paletas de mango, pues ya no va a poder vender paletas de mango a turistas. ¿Por qué? Porque no van a llegar turistas. Entonces, ¿qué va a hacer? Y ahí es donde entran estos grandes conflictos del turismo. Pero bueno, aquí nos podemos quedar hablando y podemos generar polémica y podemos traer invitados alrededor de esto, que me encantaría poder debatir con muchos de nuestros colegas, amigos, especialistas en estos temas, para poder pues, abrir más estos temas. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, Pau. bueno, sí, gracias a ustedes por haber llegado hasta este punto y por supuesto nos gustaría debatir, comentar un poco de estos temas. Recuerden que nos pueden ver allí en Spotify por @Conexión Turismo, en Deezer, en Apple Podcast, pero en YouTube también. En YouTube también estamos como @Conexión Turismo. Déjenos sus comentarios, sus preguntas, siempre estamos ahí atentos a conversar. Qué bueno que hemos podido conocer en la vitrina turística de Anato, conocimos a muchos de ustedes. Gracias, gracias por estar escuchándonos y por seguir el podcast. Nos vemos en una próxima. Adiós. Gracias, chao.